cumplir con el horario de la programación, ante todo, darles la bienvenida a esta jornada que hemos organizado y que hemos titulado Extremadura por la eficiencia energética y por las energías renovables, retos y oportunidades. Agradecer la colaboración en la organización de este seminario, de esta jornada al clúster de la energía de Extremadura. Me acompaña Vicente Sánchez, el presidente del clúster de Extremadura. Es una jornada en la que, por una parte, yo quisiera dar un pequeño apunte con respecto al marco normativo, que creo que es sumamente importante porque claramente está marcando el camino a seguir. Está, por una parte, la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que se aprobó a finales del año pasado, que ya en el plano nacional ha conducido a la aprobación finalmente de un importante paquete normativo centrado fundamentalmente en certificación energética de edificios, también en la ley de rehabilitación, renovación y regeneración urbana, y también una modificación normativa en cuanto al requisito básico de ahorro de energía establecido en el Código Técnico de la edificación. Por tanto, hacer ese apunte de que el marco normativo está haciendo una apuesta muy clara por la eficiencia energética y la aplicación de las energías renovables a la eficiencia energética. En segundo término, con este seminario es intención... Quizás ahora. Sí, porque creo que está... Es que si no, no lo vamos a comer. Que no lo vamos a comer. Sí. Quizás un poquito más de volumen. En segundo lugar, con esta jornada pretendemos dar a conocer al sector, a las empresas, a los profesionales, a las consultorías, los programas de ayuda que actualmente existen en el ámbito de la eficiencia energética y de las energías renovables, tanto nacionales como autonómicas, para el desarrollo, como digo, de las energías renovables y de la eficiencia energética en nuestra región. También vamos a contar para ello con el IDAE, al cual agradezco su presencia. Vamos a contar también con el CEDETI, que nos van a explicar también los programas de ayuda, tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de proyectos innovadores y de carácter aplicado en materia de eficiencia energética y energía renovable. Vamos a contar también con la presencia de varias entidades financieras que nos van a exponer cuáles son sus líneas de financiación para proyectos de eficiencia energética. Nos van a contar cuáles son sus condiciones económicas financieras y también qué criterios de solvencia son los que están aplicando para poder conceder operaciones de préstamos asociadas a este tipo de proyectos. Quizás como principal novedad vamos a, por parte del Gobierno de Extremadura, de la Dirección General de Industria y Energía, vamos a dar un avance creo que importante del Plan de la Bioenergía de Extremadura 2014-2020, del cual venimos hablando ya durante varios meses, y hoy queremos dar un avance en el que detallar principalmente el alcance de las actuaciones y de las líneas de ayuda previstas para el desarrollo de la biomasa térmica en nuestra región en los próximos años. Y por último, pues vamos a contar con empresarios del sector que nos van a contar sus experiencias, sus casos de éxito. Vamos a contar también con una ponencia del clúster de la energía de Extremadura y otra de la Agencia Extremeña de la Energía, que nos van a comentar también los proyectos que tienen en marcha, y con todo ello pues pretendemos poder visualizar, insisto, con casos de éxito, las oportunidades de negocio y de desarrollo que existen en Extremadura en torno a la eficiencia energética y a las energías renovables. Creo que hemos planteado una jornada muy dinámica y muy didáctica, en la que queremos que, insisto, que los empresarios pues, puedan conocer de manera concentrada y en una sola jornada pues cuáles son todas las oportunidades de negocio, cuáles son todos los programas de ayuda. Como digo, la jornada es completa, pero muy ajustada en tiempo. Por tanto, pido por favor a todos los ponentes que se ciñan a su tiempo de ponencia para poder llegar al final de la misma, cumpliendo con los horarios. Y yo sin más pues agradecerles su presencia, su asistencia, su atención,
y cedo la palabra a don Vicente Sánchez, presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, para que les pueda dar también la bienvenida, y a continuación empezamos ya con la primera ponencia por parte de don Julio Artigas del IDAE, que nos hablará de las líneas de financiación de proyectos de biomasa y de rehabilitación energética de edificios por parte del IDAE. Vicente. Nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia hoy aquí a esta jornada, y agradecer a la Dirección General de Energía, bueno, pues que cuenta siempre con el clúster, con las empresas que pertenecemos al clúster, y como no puede ser de otra forma, nosotros pues siempre que nos pide la colaboración, pues estamos aquí porque realmente creemos que somos las empresas privadas, las empresas que trabajamos aquí en Extremadura, las que debemos dinamizar este sector. Y nada más, como vamos muy mal de tiempo, agradeceros vuestra asistencia. Espero que sean unas jornadas muy ilustrativas y que os sirvan en el futuro, y reiterar el agradecimiento a Juan, que siempre está ayudándonos. Muchas gracias. Bien, pues Julio, si te parece, te cedo la silla para que puedan manejar los mandos del ordenador, y es todo tuyo. De la nave, los mandos de la nave. Muy bien, muchas gracias. Totalmente. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad de poder estar con ustedes en este foro y contar las cosas que estamos haciendo en el IDAE. Voy a procurar, tal y como ha dicho el director general, pues atenerme a los tiempos, con lo cual, bueno, pues los comentarios que vaya haciendo sobre la presentación no van a ser exhaustivos, pero la presentación, según tengo entendido, se va a poner a disposición de todos. Y en cualquier caso, si no, en la página web del IDAE hay una parecida, no es exactamente igual, pero bueno, parecida, pero creo que va a estar disponible en cualquier caso a través de la página del foro. Bien, voy a contar las líneas que para financiar proyectos de biomasa térmica está desarrollando el IDAE. Las voy a contar por orden cronológico. Algunas están en vigor, algunas ya se han derogado porque han terminado su vigencia. En cualquier caso, son líneas que lo que pretenden es acelerar algo que va a venir. Es decir, el uso térmico de la biomasa, tanto en edificios como la ampliación de su aplicación en industria, es algo que por motivos técnicos, medioambientales y económicos va a venir, porque son en muchas ocasiones pues una opción de enorme interés desde esos tres puntos de vista. Sin embargo, bueno, con estos programas lo que se pretende es aportar, entre otros aspectos de posibilidad de financiación, de una financiación interesante, pues para poder irlos acometiendo. Creemos que estos programas tienen un efecto directo, que son los que vamos a ver, pero que también un efecto inducido, porque bueno, pues están creando un caldo de cultivo para que la biomasa se vaya conociendo y se vaya aplicando. Son fondos que se gestionan y que salen directamente del IDAE. Luego se hablará de otros fondos en los cuales pues el IDAE interviene, el fondo FIDAE, el Jessica, pero estos son fondos del IDAE que se gestionan desde el IDAE. Se gestionan por un procedimiento de concurrencia simple, es decir, los proyectos que llegan y cumplen las condiciones obtienen la financiación, vengan de donde vengan y en los plazos que sean mientras haya fondos. Concurrencia simple. Como digo, son fondos que están en diferentes estados, o son programas que están en diferentes estados, algunos de los cuales ya se ha terminado, y haré un pequeño paréntesis, concretamente el Bioncasa, pues para contar cuál es su situación. Bien, el programa Bioncasa nace en el año 2009, nace no solo con la intención de financiar proyectos de biomasa y promocionar la biomasa, sino también de consolidar la figura de empresa de servicios energéticos. Luego se indicará mejor en qué consiste, pero bueno, pues básicamente es una empresa capaz de hacer la instalación, de operarla, de mantenerla, de suministrar el combustible y facturando en función de la energía producida. Eso es lo que entendemos por empresas de servicios energéticos en estos programas.
Para consolidar esa figura y dar confianza al usuario, se establece en el programa Bioncasa un proceso previo de habilitación en función de la solvencia técnica y financiera de las empresas. Eso, como digo, da confianza al usuario, pero al mismo tiempo el estar dentro de ese grupo de empresas habilitadas pues es un respaldo para las empresas que están dentro del grupo del Bioncasa, pues para poder hacer sus actividades. A través del programa Bioncasa pues han obtenido el 100% de la financiación proyectos realizados por empresas de servicios energéticos en edificio. Bueno, son unas condiciones financieras pues han sido muy favorables, y el programa finalizó en marzo del 2010. A través del programa pues ha habido 18 empresas que han presentado 71 proyectos que han supuesto una inversión de 10 millones de euros y una financiación de 8 millones de euros. Algunas ideas muy básicas de lo que ha venido en la convocatoria. En cuanto al tipo de proyectos, de los 71 proyectos, pues la gran mayoría han sido, en primer lugar, viviendas, luego hoteles, luego hospitales privados, piscinas cubiertas. Todos esos, los 4 grupos que acabo de citar, pues son edificios que se utilizan los 365 días del año. Hay otra tipología de edificios que son interesantes también, pero que dentro del programa no han encontrado esa acogida, quizá porque tienen menos utilización y desde el punto de vista económico a las ESES pues les interesa un poquito menos. También llama la atención que en este grupo de proyectos que se han financiado en primer lugar hay muy pocos edificios públicos. De los 71 tan solo hay 3 edificios municipales, que son piscinas cubiertas municipales. El resto son pues eso, comunidades de vecinos y establecimientos privados. En cuanto a la potencia instalada, pues la media han sido 23 megavatios, la media son 329, los más grandes los hospitales privados, insisto. También se ha entendido el concepto de edificio en un sentido amplio, de manera que también se han incluido granjas e invernaderos, y granjas e invernaderos son de los proyectos más grandes que se han hecho dentro del programa, y bueno, y piscinas cubiertas. Las horas de utilización pues es un indicativo de la bondad del proyecto. A más horas de utilización, o sea, mayor para igualdad de potencia y por consiguiente de inversión, a más horas de utilización el proyecto va a ser más rentable. No nos olvidemos que estamos poniendo una instalación cara, pero un combustible barato. Cuanto más se use, pues más interesante va a ser. Entonces, la media de utilización ha sido de 1.736 horas. Tienen mucho peso, tienen unas horas grandes los hoteles. Entre los hoteles se han incluido bastantes hoteles muy grandes en Canarias para ACS y calentamiento del agua de la piscina. Entonces, eso tiene poca potencia, mucha acumulación. También piscinas cubiertas, invernaderos. Las comunidades de vecinos pues tienen unas horas un poquito más bajas. En cuanto al tipo de combustible, pues mayoritariamente en este tramo del programa Bioncasa pues se ha utilizado pellet. Ahora sí se está observando una tendencia a ir con más proyectos que utilizan astilla, una astilla de calidad, pero también es posible utilizar astilla en edificios, aunque insisto, en esta primera fase pues los promotores han preferido ir a pellet. En cuanto al ahorro, en el programa se exigía un 10% de ahorro para el usuario, a nivel teórico, en el momento inicial, para la concesión del préstamo, de la financiación. Ese nivel de ahorro es la diferencia que hay entre lo que consume o se estima que se va a consumir por parte del usuario y lo que se estima que va a facturar la empresa de servicios energéticos. Eso debería ser al menos un 10%. Luego está, obviamente, el margen que va a tener la empresa de servicios energéticos como diferencia entre lo que factura y lo que le cuesta dar el servicio. Entonces, si bien en un principio el 10% era la cantidad mínima que se requería, el ahorro medio ponderado que se ha ofrecido a los usuarios ha sido de un 20%. También de forma desigual, dependiendo de los sectores. Llama la atención que en los bloques de viviendas, en comunidades de vecinos, el ahorro está por encima de la media, está en el entorno del 24%. Bueno, en cuanto al ratio de inversión, pues hay diferencias también como consecuencia de que dentro del programa, del proyecto, del programa, pues hay una serie de ratios en función de la tipología del proyecto que luego veremos. En cuanto a las calderas, los equipos que se han puesto, bueno, pues hay una gran concentración, de manera que 5 fabricantes copan más del 70% de las calderas. También nos llama la atención y nos inquieta bastante que
de todas las calderas que se han instalado, aproximadamente un 10% o menos son calderas de fabricación española. Quizá pues las empresas de servicios energéticos han preferido pues ir a calderas que en otros países pues están muy rodadas, ¿no? En Dinamarca, en Alemania, etcétera, pues que nos llevan bastantes años de ventaja, pues son fabricantes que ya lo han conseguido, y frente a un posible mejor servicio técnico que tendría con una caldera española, pues han preferido ir a calderas muy contrastadas, con tecnologías, pues muy, como digo, europeas, muy contrastadas. Bien, el programa Bioncasa llegaba hasta 350.000 euros de financiación. El programa Bioncasa, a partir del año 2011, se complementa con otro programa que, con un proceso también de habilitación y también dirigido a empresas de servicios energéticos, pues posibilita acceder a proyectos de mayor tamaño, de mucha mayor envergadura. Entonces, compartiendo línea con solar y con geotermia, en abril del 2011 pues sale la línea. Hay que tener en cuenta que para estos proyectos grandes pues también hay oportunidades que son difíciles de movilizar, son más difíciles en general porque hay que, por ejemplo, en una red de calefacción pues hay que agrupar a distintas comunidades, edificios, etcétera, para construir el proyecto. Pero bueno, pero los proyectos como contrapartida pues son mucho más interesantes desde el punto de vista económico, y también a través del HIT pues tienen una solución financiera que bueno, pues parece bastante interesante. Hay que señalar que el programa HIT recientemente, en el mes de octubre, se ha ampliado. Ya no solamente es de aplicación para edificios, sino que es de aplicación también para industrias. Es decir, industrias agroalimentarias conserveras, industrias secaderos de tabaco o cualquier otro tipo de industria que cambie el combustible y que una empresa de servicios energéticos habilitada en el HIT le venda la energía ya utilizable, pues puede tener financiación, en este caso, pues de un 80% de la inversión elegible. A través del programa Bioncasa pues se han movilizado. La verdad es que ahora esperamos que con la introducción de las industrias pues el tema de un estirón fuerte, ¿no? Pero como digo, estos proyectos son difíciles de movilizar. A través de esta línea pues se han hecho algunos proyectos de invernaderos muy grandes que con una red pues dan servicio a varios equipamientos, a varios invernaderos. Se han hecho 2 redes de calefacción en pueblos o en ciudades y algunas comunidades bastante grandes, ¿no? Bien, dentro del programa HIT, al igual que en el Bioncasa, pues hay posibilidad de instalar tanto calor como frío, y tanto proyectos individuales como proyectos unidos mediante una red. En cualquiera de esos casos pues tienen un límite de financiable que va en función de la potencia, en correspondencia con la dificultad y con la inversión del proyecto. En el programa HIT, una empresa habilitada puede acumular hasta 5 millones de euros de financiación con IDAE, acumulando tanto lo del HIT como lo de los programas pequeños, Solcasa, Bioncasa y Geocasa, y por unidad de proyecto puede ser proyectos de hasta 3 millones de euros. Bien, también se han definido unas tipologías para el caso de las industrias, de manera que calderas de agua caliente o agua sobrecalentada, que sería por ejemplo el caso de los secaderos, de muchos secaderos, o aceite térmico, o calderas de vapor pirotubulares, normalmente de vapor saturado, o incluso secaderos directos u hornos, pues pueden tener financiación a través del programa Bioncasa. Bien, a través del Bioncasa, HIT. El Bioncasa 2 se plantea como una continuación, como una especie de prórroga del programa Bioncasa que comenté antes, con 5 millones de euros, en los que se pretende pues dar continuidad y alargar un poco esta herramienta que comento, que es un poco de lanzamiento, ¿no? A través del Bioncasa, pues que ahora estamos más o menos, del Bioncasa 2, que ahora estamos más o menos pues en el paso del Ecuador, a ver, pues están financiando proyectos.
llama la atención que en el Bioncasa 2 están entrando proyectos en general de unas empresas diferentes de las que entraron en el Bioncasa, con lo cual, digamos, hay un cierto relevo y hay una cierta incorporación, ¿no?, de nuevas entidades a la actividad en biomasa, ¿no? Las condiciones del Bioncasa 2 son algo diferentes, porque frente a un coste de financiación mayor, ya no es propiamente una ayuda, es el Euribor más 4, frente al Euribor más 1,5, que era el Bioncasa, o sea, frente a unas condiciones de coste mayor y necesidad de un aval en el caso de que no sea una empresa de servicios energéticos, el plazo se prolonga, se va de 10 a 12 años y no hay esa restricción del 10% de ahorro mínimo para el usuario. Bien, hay unos límites, unos topes que están establecidos en la convocatoria. Y por último, pues comentar el programa que ahora mismo está iniciando su rodaje y que bueno, pues supone otra forma de actuar complementaria con las anteriores, ¿no? En el mes de abril, el Consejo de Ministros pues aprueba una serie de medidas para cambiar el modelo de la vivienda, en el cual pues se toma en consideración el alquiler y la rehabilitación como ejes principales. Entonces, en ese mismo Consejo pues se aprueba el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, se aprueba un plan estatal de viviendas al 2016, se aprueba el procedimiento básico de certificación, a partir del 1 de julio empieza a ser obligatorio para el arrendamiento y venta de viviendas pues el aportar el certificado, la certificación de eficiencia energética, se modifica el RITE y por parte del Ministerio de Industria se anuncia que el IDAE va a sacar una línea de un programa de ayudas para rehabilitación energética de edificios existentes en el sector residencial. Es decir, esto es para viviendas y también se han incorporado los hoteles. O sea, tienen que ser edificios que ya existan, no pueden ser nuevas promociones y tienen que ser, por eso es rehabilitación, y tienen que ser exclusivamente viviendas. Para acceder a él no hace falta ser ese, puede acceder directamente la comunidad de vecinos, si ese es el caso, si esa es la titularidad del edificio o el titular que sea. Es una línea en la cual hay 4 tipologías, está la envolvente, por otro lado instalaciones térmicas y de iluminación, biomasa y geotermia, que comparten a partes iguales el presupuesto. Como requisitos para acceder a la financiación, aparte de otros más específicos que vienen en la convocatoria, pues es que se gane una letra, con la biomasa muy fácil, o sea, hay una ganancia casi seguro de la situación antes de poner la biomasa y después de poner la biomasa, y que sean proyectos de más de 100 kilovatios. En cuanto a las condiciones financieras, bueno, pues son muy favorables, o sea, el coste de la financiación es el Euribor más 0, es una línea de ayudas que está sometido al Reglamento General de Exenciones por categorías, no es, o sea, es muy improbable que se superen los límites máximos de intensidad de ayuda que establece la normativa. Y bueno, es algo que salió muy recientemente, tiene plazo hasta octubre de 2015 y, como digo, bueno, pues ahora está en rodaje. Ayer incorporamos a la página web pues una serie de preguntas frecuentes y bueno, pues se están recibiendo expedientes y esperemos pues que en breve empecemos a solucionarlo. En cuanto al importe de la financiación, en el caso de la biomasa, bueno, en todos los casos el importe de la financiación es una función de otra variable. En el caso de la biomasa es la potencia. Se puede acceder al 50% de la financiación o al 90% de financiación, dependiendo de la posibilidad de que se entregue y se valide o no un informe de impacto socioeconómico. De manera que si el número de horas hombre del impacto socioeconómico producido en España a través del sistema de generación es mayor que un determinado número de horas, pues se puede acceder al 90% y si no, al 50%. Luego, si hay preguntas, pues nada, pues las aclaramos con toda la tranquilidad que podamos tener. Bien, entonces, ¿qué diferencias hay entre los programas? Bueno, pues los 3 primeros programas sirven para cualquier edificio, en el caso del HIT también para una industria, sea existente o sea de nueva construcción. Mientras que el PARER, como digo, es de aplicación para viviendas y hoteles existentes. En los 3 primeros programas
pues son empresas de servicios energéticos habilitadas, mientras que en el PARER pueden acceder a él directamente los usuarios de los edificios. Bueno, hay algunas diferencias más. En cuanto a las condiciones económicas, bueno, pues a ver, hay un solapamiento entre lo que serían de los 3 primeros programas con el PARER, si es que el peticionario es una comunidad de vecinos o un hotel existente. Entonces, en este caso, pues tendría que optar entre el Biocasa HIT, que tiene que hacerlo a través de una empresa habilitada, necesariamente, como vengo diciendo, y poder optar al 100% de la financiación si es pequeño o al 80%, o por el PARER, en cuyo caso lo puede pedir directamente, pero va a tener un 50 o un 90% de financiación, eso sí, al Euribor más 0, si se trata, dependiendo del origen de la caldera. Por último, pues unas grandes cifras, o sea, a través de los 4 programas, pues estimamos que si hay una distribución no demasiado favorable, porque dentro del HIT, que comparte programas con otro, pues seguramente va a haber una captación muy grande de la parte de la biomasa, pues como hipótesis conservadora, a través de los programas se podrán financiar proyectos que importen del orden de 80 millones de euros, con una financiación media de 50 millones de euros, y bueno, pues unos ratios en cuanto a aportaciones de energía primaria, ahorro para los usuarios, empleos estimados, pues muy favorables. Y nada más, muchas gracias, estoy a su disposición y espero que les haya interesado. Muchas gracias, Julio. Decirles que, por supuesto, todas las presentaciones que vamos a hacer hoy aquí esta mañana pues se van a poner a disposición de todo el público. Por tanto, tendrán toda la información de detalle de las presentaciones a su disposición y, por supuesto, creo que por parte del clúster de la energía de Extremadura, por parte también de la Dirección General de Industria y Energía, estamos también a su disposición para que cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier duda, cualquier cuestión que pueda surgir, no solo ahora y que podamos preguntarle a Julio, sino a posteriori, pues por supuesto pueden contar con nosotros para que podamos llevar de la mano los proyectos o las iniciativas con cada uno de estos programas que están a disposición para cometer actuaciones en materia de eficiencia energética y energía renovable. No sé si hay alguna cuestión a plantear. Aprovechamos que nos quedan 8 minutos. A ver, Rosendo. No, no me he debido explicar bien. No. O sea, dentro del PARER es posible también que sea una empresa de servicios energéticos la que solicite para ella la financiación. Sí. Claro, en el caso de... Ese es típicamente el modelo con el que han estado funcionando o están funcionando los 3 primeros programas, el Biocasa, el Biocasa 2 y el HIT. Lo otro se deja, en el PARER se deja abierto a lo que se quiera. En cualquier caso, si es la comunidad de vecinos la que va a hacer la inversión y la que va a tener la financiación, lo que sí piden las bases es que tenga un contrato de suministro de biomasa por al menos 5 años, o sea que tiene que estar perfectamente claro que alguien le va a suministrar la biomasa durante al menos ese tiempo y tiene que tener también un contrato de mantenimiento durante ese mismo periodo de tiempo. Creo que había por ahí otra pregunta. Bueno, pues dentro del programa Biocasa 2, en las bases pues están perfectamente definidas toda la documentación que hay que presentar y los criterios de cómo se van a ponderar las distintas documentaciones que se piden, ¿no? Está bastante bien especificado y adicionalmente en la página web del IDAE pues viene, a ver, perfectamente detallado
en función de lo que presente, qué puntuación va a tener. Es muy predecible, o sea, se puede predecir muy bien en función de lo que presentes si vas a superar o no los umbrales que se piden, ¿eh? Tanto a nivel técnico, en los cuales pues se pide pues referencias, medios, recursos humanos, como financieros, en los cuales pues se piden las cuentas y se analizan pues una serie de ratios pues para bueno, pues para analizarlo, pero insisto que está absolutamente detallado, ¿eh? Yo, Julio, si me permites una pregunta, no sé si tenéis hechas las estadísticas. Sí, no sé si a lo mejor tienes aquí las estadísticas hechas, pero me gustaría saber el número de empresas de servicios energéticas de Extremadura que están habilitadas ante el IDAI, si es que existe alguna, no sé si a lo mejor el clúster quizás me pudiera contestar, y también de los programas, el Bioncasa, uno dice que ya está cerrado y el resto están ahora mismo abiertos. Si tienen las estadísticas de cuántas empresas extremeñas están acudiendo a este tipo de programas, si no el dato concreto, un poco el orden de magnitud. Bueno, pues de las empresas que se han habilitado no sabría decir ahora cuántas son de Extremadura. No lo sé. En la página web del IDAE seguramente está esa información y se puede ver. En cualquier caso, lo que sí vemos es que hay cada vez más movilidad de las empresas, ¿no? O sea, una empresa, yo que sé, de Navarra, por ejemplo, por decir un ejemplo, que en un principio pues se estaba moviendo, haciendo cosas en Navarra, cada vez su ámbito de actuación va siendo mayor, ¿no? Se están empezando a mover prácticamente por toda España, porque yo creo que de la mano de estos programas van un poco creciendo, ¿no? En cuanto a los proyectos, pues se está produciendo el programa Bioncasa. El Bioncasa 2 no sabría decirlo, pero en el programa Bioncasa no sé si es fruto de la casualidad, pero salvo los proyectos de Canarias y 2 en Andalucía, el resto de los proyectos se han puesto de Madrid para arriba. O sea, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, digamos, han sido poco usuarios del programa Bioncasa. Es lo que puedo aportar. Muy bien. Yo creo que nos debemos marcar como uno de los objetivos el habilitar empresas de Extremadura ante el IDAI, si es que no existe ninguna o son pocas. Yo he entrado en la página web del IDAI para verificarlo, pero ciertamente es muy difícil comprobar el origen o la procedencia de estas empresas, pero yo creo que puede ser un objetivo importante e incrementar también la presencia o la participación de empresas de servicios energéticos de Extremadura en estas líneas de financiación del IDAI. ¿Una otra pregunta? Nos quedan 2 minutos. ¿No? Pues si les parece pasamos a la siguiente ponencia, que va a ser impartida por don Bosco Novak del BBVA, que nos va a hablar del Fondo Jessica Fidae, financiación de proyectos de eficiencia energética y energías renovables en Extremadura. Muchas gracias, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Dónde puede estar? Lo he puesto al revés. No está puesto al revés, ¿eh? Esto está funcionando. ¿Qué? Sí.
Buenos días a todos. En principio, agradecer a la invitación a BBVA como gestor del fondo FIDAE que os voy a presentar. En principio, vamos a intentar ver qué es Jessica. Jessica es una iniciativa de la Unión Europea que trata de tomar parte de los fondos FEDER, que son subvenciones regionales, y convertirlas en préstamos. Esta iniciativa se la encarga al BEI y el BEI habla con todas las regiones europeas y de los fondos que tiene llegan a un acuerdo, apartan esas subvenciones y crean lo que se llama un fondo de desarrollo urbano. Y a partir de ahí el BEI busca quién gestione ese fondo. Hace un concurso público y en este caso, para los fondos de ahorro y eficiencia energética, fue BBVA elegido para la gestión de este fondo. Jessica significa ayuda conjunta europea para la inversión sostenible en ciudades. La palabra ciudades no hay una definición muy clara, no depende de o zonas urbanas, no depende de número de habitantes. Lo que sí depende es que no es un tema agrícola, pero agrícola tampoco se puede excluir. Si yo puedo tener temas agrícolas o proyectos que pueden ser considerados agrícolas dentro de polígonos industriales, que sí puede ser financiado por Jessica. Una vez que ya conocemos la iniciativa Jessica, esos fondos FEDER que han sido apartados y se convierten en fondos para préstamos, y ese dinero pertenece a la región. Es decir, cuando Jessica financia un proyecto y ese proyecto es devuelto, esa financiación es amortizada, el dinero de esa amortización vuelve a la región para financiar más proyectos. Esta es la fundamental idea de Jessica, que el dinero vuelva a reinvertirse en la región, y es un dinero que pertenece a la región, no es ni del BEI ni de nadie, es de cada región. Aquí voy a saltarme las presentaciones y más o menos. Bien, lo que pretende Jessica es crear empleo, multiplicar el crédito, crear una iniciativa sostenible en el tiempo y en la ciudad como ayuda. Y aquí vemos las dotaciones que en este caso Jessica FIDAE es un fondo con diferentes regiones unidas a un mismo fondo. Pero no puede trasladarse el dinero de una región a otra. Jessica financia proyectos. Esos proyectos deben estar en la región, pero la empresa que los desarrolla puede ser de cualquier parte del mundo o de España. Solamente es el proyecto el que debe estar en la región. Vemos que Extremadura está dotada con una cantidad importante de 20 millones de euros. Estos 20 millones de euros se van a multiplicar por el doble, es decir, una inversión de 40, porque Jessica exige que para financiar un proyecto haya una cofinanciación bancaria por el 50%. Jessica va a poner el 50% de la financiación y el otro 50% exige que haya un banco que esté financiando. ¿Qué puede financiar? ¿Qué proyectos pueden financiar Jessica? Energías renovables,
térmica o fotovoltaica aislada, es muy importante aislada, y en el término fotovoltaica aislada, aunque sé que esto es biomasa, funciona como la generación de la energía aislada, y el consumidor también debe estar aislado. Transporte limpio, eficiencia energética y biomasa. Intenta que sea no una inversión o un plan de inversiones cerrado en el tiempo y en la ciudad, sino que haya un plan de la administración pública para todo ese tipo de inversiones. Es lo que se llama Plan Integrado de Desarrollo Urbano Sostenible. Ese plan urbano no lo tiene que buscar el beneficiario, nosotros lo haremos. Buscaremos cuál es, dentro de todos los planes de la región, locales, cuál es el plan que se adapta a ese proyecto para ser elegible. BBVA ha creado en su página web un apartado de Jessica, donde cada beneficiario puede pedir con 10 preguntas, 10 datos, la financiación de Jessica. Una vez que esa documentación que rellena al principio nos llega directamente al gestor del fondo, y entonces nos ponemos en contacto con esa empresa que hace esa petición, y les vamos a dar una clave y una página web para que entre en una herramienta creada donde podrá introducir todo el proyecto y especificarlo mucho más claro. Ahí va a haber un diálogo online con el beneficiario, y se le aportará todos los datos que necesite, y al final tendrá que ir, que es ahí donde aporta la factura, sube la factura, la copia de la factura, y desde la gestión vamos a ir proyecto a proyecto viendo. Si un beneficiario tiene 2 proyectos, tendrá 2 claves diferentes. Cada proyecto tendrá una clave. La razón es que pidamos en principio una pequeña introducción de qué quiere hacer el beneficiario en la página de bbva.es/Jessica, es que la herramienta no está abierta al público. No queríamos que cualquiera podía entrar a colgar unos proyectos no sé, por seguridad. Cada uno que tenga un proyecto, aunque después sean analizados como no elegibles o no financiables, lo que fuera, siempre pueda estar dentro, pero que no sea abierta al público. Hemos visto ya qué sectores puede financiar Jessica, y ahora vamos a ver a quién puede financiar. Jessica no puede financiar a la administración pública y no puede financiar directamente a los particulares. Como digo, cada fondo Jessica que se monta en Europa, de acuerdo con el BEI, tiene unos estatutos propios. Está hecho ad hoc. Hay fondos en Polonia que es para la reconstrucción de antiguos cuarteles en vivienda. Hay otros fondos que se dedican con muy diferente variedad. Y en España está Jessica Andalucía y Jessica Eficiencia FIDA, Eficiencia Energética. Dentro de la realidad de España, en el momento que se crea Jessica, se piensa, se acuerda que es mejor no prestarle directamente a la administración por los problemas que podía tener, pero sí son financiables los proyectos de la administración. Lo que pasa es que el beneficiario de esa financiación no puede ser la administración. A partir de ahí, cualquier empresa, ya sea una empresa, una UTE, una empresa de servicios energéticos, una empresa PYME, una gran empresa, Jessica no tiene límite en financiar un proyecto. No hay un límite por encima. Sí, si hay un proyecto que incluso podría llevarse
toda la dotación de una región, hay un comité de inversión, pero sí puede ser financiado, y llevándose un solo proyecto. Cada vez que llega un proyecto se analiza y por orden de llegada se va financiando, siempre que hubiese fondo. Como digo, no se pueden trasladar fondos de una región a otra. Vamos a analizar cada proyecto por unos criterios que el propio fondo nos exige, que son los criterios de elegibilidad de región, de programa operativo, de diferentes campos que nosotros analizamos y estudiamos. Y después hay algunos criterios técnicos. Criterios técnicos se aplican sobre todo a la eficiencia energética. Es decir, para una eficiencia, un proyecto puede entrar en varios programas operativos, en varios ejes que quiere financiar Jessica, pero el de eficiencia energética tiene una pequeña ley que no es muy complicada, que es los ahorros producidos económicamente, ahorros energéticos trasladados a euros durante la vida del proyecto, o como máximo 15 años, sin inflación y actualizados al 5%, al menos debe ser el 50% de la inversión. Realmente no es una ley o una muy difícil de cumplir, es algo muy habitual. Nadie invertiría en un tema de eficiencia o de ahorro energético si en 15 años no ha conseguido el 50% de la inversión que está realizando. Y ahora vamos a hablar un poco cómo van a ser los préstamos de Jessica. Hemos hablado que Jessica exige una cofinanciación bancaria. Esa cofinanciación bancaria iría a los precios que cada banco o BBVA de financie. Nosotros ahí no entramos, pero Jessica sí que tiene un plazo de hasta 20 años. Tiene una carencia, puede tener una carencia hasta 3 años. Eso no quiere decir que todos los préstamos vayan a 20 años. Jessica va a dar una relajación al proyecto de una forma financiera. Si un proyecto es posible que se financie o se pueda pagar a los 5 años, Jessica puede ir a 6, a 7, siempre en un momento dado, dándole una mayor soltura a la empresa que está acometiendo ese proyecto. Pero lógicamente no va a ir a 20 años. Va a mirar qué necesidades de cada proyecto en el plazo y en la carencia. El precio va a depender de unas tablas que la Comisión Europea realiza para que no sean considerado la financiación como ayudas de Estado, y dependerá de las garantías o rating de la empresa. BBVA tiene un sistema de rating aprobado por el Banco de España y aceptado por el BEI como bueno para calcular los precios, y también depende ese precio o el margen del plazo. De tal forma que un préstamo a 10 años con una vida media de 5 estaría sobre Euribor más 1,5 y Euribor más 3 aproximadamente. En esos campos nos vamos a mover. La financiación Jessica. Sí nos hemos encontrado problemas dentro de la financiación Jessica con grandes empresas. Grandes empresas se dedican solamente, tienen una financiación global y no por proyectos. Hemos encontrado problemas en pequeñas empresas de servicios energéticos que han hecho un esfuerzo en tomar proyectos y de repente se encuentran muy financiadas, muy apalancadas ya. Y estamos en conversaciones con el BEI para poder relajar estos vínculos o tener algunas avales por parte del BEI que ayude a la financiación de todas estas empresas. Como he dicho, puede actuar aquí, pueden acogerse estos fondos cualquier empresa
que no sea, es decir, cualquier empresa, es decir, que tenga un objetivo empresarial, no pueden estar los particulares y no puede estar la administración pública. Pero Jessica siempre financia a un proyecto. Es un préstamo corporativo a una empresa finalista y puede financiar el 100% del proyecto, ya que, como digo, las garantías es la propia empresa y no hay un por qué el empresario tiene que poner dinero, un 10%, no, perfectamente puede pedir la solicitud del 100%. ¿Qué vamos a pedir para analizar el proyecto? Un análisis técnico, donde nos digan más o menos, eso lo analizarán los técnicos, qué está haciendo, qué estoy haciendo, cambiando esta máquina por esta, estoy poniendo este tema, un análisis económico, de tal forma que ese proyecto tenga sentido, y también pedimos un objetivo de financiación. ¿Cómo se va a financiar ese proyecto? Con fondos propios, con un préstamo que tengo de este banco, y cuánto pido a Jessica para financiar ese proyecto. Y este es, en líneas generales, el programa Jessica FIDAE. Hay que tener muy en cuenta que dejan de ser subvenciones para pasar a ser préstamos. Y no sé si no es fácil tener este cambio de mentalidad de lo que eran las subvenciones a préstamos, pero y no sé si os he transmitido la idea, el espíritu de Jessica en este foro. Si alguien tuviese una pregunta, yo estaría encantado de responderla. Yo busco agradecerte la presentación. Sí me gustaría hacer un par de puntualizaciones sobre tu presentación que me parecen importantes. Primero es destacar el hecho del efecto multiplicador de la cofinanciación. Creo que es importante en estos momentos de indisponibilidad presupuestaria, o al menos toda la que quisiéramos, pues buscar estos nuevos mecanismos, que además son los que está claramente marcando y por los que está apostando la Comisión Europea, no solo ahora, sino principalmente en el próximo periodo operativo 2014-2020. Por tanto, es importante que vayamos hacia este nuevo modelo de cofinanciación público-privada, con la consideración adicional que también se ha apuntado de ser crédito revolving, de tal manera que incrementamos de manera muy importante lo que es la eficacia y la efectividad de la aplicación de los fondos públicos. Por tanto, yo creo que es muy importante la transición hacia este nuevo modelo. Eso no significa, como vamos a ver posteriormente, que sigan existiendo líneas de ayuda o actuaciones concretas en las que la ayuda más apropiada sean las ayudas directas. Como digo, lo vamos a ver más adelante, pero que sí tenemos que empezar a visualizar y tener en consideración la importancia de este nuevo modelo de ayudas al desarrollo de proyectos. Y por otra parte, indicar también que desde la dirección de BBVA en Extremadura y la propia Dirección General de Industria y Energía hemos formalizado una comisión para el seguimiento de los proyectos, de las iniciativas que se están presentando, porque no hemos querido que sea una cuestión pues que se dirima en los servicios centrales de BBVA. Hemos querido dar un paso más y yo se lo he trasladado directamente al responsable de banca institucional de BBVA, que está aquí, nos está acompañando, que esto tiene que ser una responsabilidad suya y mía. Y en ese sentido, pues como digo, nos estamos reuniendo una vez al mes para ver la evolución de los proyectos que se han presentado. Estamos también capturando proyectos e iniciativas que nos llegan para conducirlas, llevarlas de la mano. En esas reuniones pues presentamos el proyecto con los empresarios, con los promotores directamente a BBVA, donde también en estas reuniones pues asisten los responsables de análisis de riesgo por parte de BBVA, de tal manera que lo que pretendemos es capturar los proyectos, llevarlos de la mano y también se le ha dado la consigna a BBVA que antes de desestimar cualquier proyecto, desde la Administración Autonómica, desde el Gobierno de Extremadura, debemos conocer esas circunstancias, porque debemos agotar todas las vías, todas las posibilidades para dar apoyo, dar las garantías correspondientes para que se puedan adjudicar, conceder las operaciones de préstamo a través de este mecanismo. De hecho, y aprovecho que está el Director General de Comercio e Inversiones, pues estos proyectos que ahora mismo tenemos en cartera y que se están estudiando, pues también están siendo estudiados por la Dirección
General de Inversiones para, como digo, poder complementar en aquellos casos que sea necesario y posible pues las otras ayudas que son complementarias por parte del Gobierno de Extremadura, para que al final entren por la ventana de las condiciones de solvencia y de elegibilidad que establece este mecanismo. Insisto también que es importante que presentemos proyectos para probar el modelo, tanto sus bondades como sus debilidades, porque si adolece de alguna debilidad, que en ello estamos, pues sin duda debemos, en el nuevo periodo 2014-2020, donde, insisto, se apuestan por este nuevo modelo, pues deberemos implementar las medidas correctoras para evitar que pase lo que pueda pasar con esta línea de financiación. Yo, sin más, pues si hay alguna duda, alguna cuestión. Quería aclarar una cosa, que la misión de BBVA es gestionar un dinero que no es suyo. Entonces, la gestión de ese dinero es analizar los proyectos, financiarlos, administrarlos y devolver el dinero. Ese dinero es de la región. BBVA, cuando se presentó al concurso, dijo que iba a tratar este dinero, este fondo, como si fuese suyo, con todos los pasos. Ayuda muchísimo a veces avales. Es decir, entiendo que muchas veces hay proyectos que se desestiman y dice, ¿por qué? Bueno, es que este dinero tiene que ser devuelto a la región, no es una subvención. Es la responsabilidad de BBVA al final recobrar ese dinero. Y a veces ayuda, y por eso estamos hablando con las administraciones, que haya proyectos que puedan tener avales. De tal forma que dentro de BBVA, de la rigidez, y así lo tengo que decir, porque también la mora tiene la mora más baja de todo el sistema, es por algo, ¿no? Es decir, a veces hay rigidez, pero vamos a intentar tener todos los mecanismos para poder financiar los proyectos. Y es nuestra ilusión. En este momento Extremadura no tiene muchos proyectos, están entrando ahora, últimamente están entrando bastantes y muy buenos proyectos, y nuestra ilusión y nuestro objetivo es financiarlos. Sí, Antonio. Hay una transparencia relacionada con esto de la solvencia financiera, si te puede dar para estar en pantalla. Sí. Nivel de solvencia. La empresa desarrolladora debe tener capacidad financiera tal y habilidad de riesgo promotor sponsor en administraciones públicas. Es que yo quería saber cómo está funcionando ese tema de la solvencia financiera porque es una clave, ¿no? Y luego preguntar también cuál es el resultado hasta ahora de Jessica en este módulo. Hace 6 meses ya quizás que se nos presentó en otra jornada, había 20 millones para este ejercicio. Lo que quería saber es cómo va eso. Solvencia y... La solvencia no ha cambiado. Desgraciadamente no son subvenciones. Entonces, y tiene que tener capacidad de devolución. El proyecto tiene que ser bueno y la empresa debe tener capacidad de devolución. Nos encontramos con muchas empresas, buenas empresas, que pueden tener dos problemas. Uno, que ya tienen su límite en BBVA, luego tienen que buscar financiación bancaria en otro lado, no en BBVA, pero son empresas buenas, y empresas de servicios energéticos de pequeño músculo financiero que se han multiplicado, se han esforzado tanto que ya están en el tope de su financiación. ¿Cómo solucionar eso? Es difícil, ojalá tuviéramos la varita de decir y poder seguir continuando, pero son empresas que han abarcado tantos proyectos que ya en teoría no pueden apalancarse más. En Extremadura se han financiado 3 proyectos, están en vía de financiación, perdón, 2 proyectos están en vía de financiación, creo que son 5 proyectos más. El proceso de Jessica no es rápido, aunque puede ser. Hay un proyecto que va a entrar en financiación ahora y entró exactamente hace, yo creo, menos de 15 días y va a ser financiado. Lo único que pasa es que mientras analizamos el proyecto, analizamos un poco la empresa y demás, existen momentos muertos y a veces tiene más culpa el beneficiario que los que están analizando los proyectos. Sí. Porque esa información que se requiere tarda. Oye, no entiendo esto que me has puesto en este proyecto. Sí. ¿Me lo puedes aclarar? Y ahí el beneficiario debe ser ágil. Nosotros hemos calculado que 40 días debe ser súper suficiente para tener la financiación ya firmada. Sí, Antonio, si me permites una puntualización sobre lo que nos ha dicho
Bosco, yo creo que la preocupación nuestra en este momento tiene que ser presentar proyectos. Yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, se lo he dicho al clúster, yo creo que a todos los que estáis aquí, que me conocéis, pues lo llevo diciendo, creo que tenemos que presentar proyectos, porque no son muchos los proyectos que se han presentado, para ver efectivamente cuáles son las debilidades del mecanismo. La semana pasada estuvimos en una jornada también sobre prestación de servicios energéticos, y el presidente de esta asociación decía que era consciente que la ventana de la financiación es muy pequeña, pero que preparando bien, y por eso precisamente estamos desde el Gobierno de Extremadura apoyando y llevando de la mano todos estos proyectos, tanto desde la Dirección General de Inversiones como desde la Dirección General de Energía, para que ese trabajo previo de preparación para encajar el proyecto y que vaya por la ventanita de la financiación entre. Y yo insisto que ahora mismo nuestra misión y nuestro objetivo debe ser captar proyectos y presentarlos, trabajarlos, hay que trabajarlo mucho para que vayan por la ventanilla de la financiación. Y en ese sentido, insisto a todos ustedes que tengan proyectos, iniciativas que puedan ser susceptibles porque encajen bajo los pilares de desarrollo de este tipo de mecanismos, pues que nos lo presenten a la Dirección General, empezamos a trabajarlo conjuntamente con la Dirección General de Inversiones y a continuación lo presentamos a BBVA. Yo por mí, insisto, que creo que falta mercado de proyectos y es por lo que yo abogo. Sí, hombre, las nuevas leyes que han salido están dentro del sector eléctrico, no ha dejado mucha duda en promotores de proyectos que han retrasado sus proyectos, ¿no? La biomasa, yo creo que en Extremadura debe ser algo esencial. Hemos tenido proyectos de biomasa que se pagan en 3 años. Aquí en Extremadura cumpliría, creo yo no quiero atender temas que no quiero, pero sí cumplirían limpieza del campo, prevención de incendios, eficiencia energética, y es un apartado que realmente debe tener mucho éxito, hay que prepararlo, pero debe tener porque es el camino natural de Extremadura. Carolina, última pregunta porque nos hemos pasado 2 minutos. Muy rápido. Perdón, Beatriz. Sí, yo tenía unas cuantas preguntas también un poco, más que nada que me queden claras ciertas cosas. Entiendo que si no subvención, el préstamo de discapacidad está sujeto al régimen de minimis. Está sujeto al régimen de minimis. Luego la siguiente es que he visto las regiones en las que está contemplado, para competitividad no hay nada, ¿no? Solamente para... Eficiencia y ahorro energético. No, pero para la región de competitividad, o sea, está en convergencia, phasing out, phasing in, pero en competitividad nada. No hay fondo. Las regiones españolas se dividen en como en diferentes categorías de su desarrollo, y he visto que había contemplado arte de ayuda o préstamo para una transparencia que hago. Sí. Y no había regiones de competitividad. No sé, la verdad, no sé exactamente de dónde vienen los fondos ni cómo se ha llegado a crear este fondo. Sé que eran fondos FEDER y demás, donde el BEI ha aportado un 30%, los otros fondos. Lo que quiero decir es que hay regiones que no están porque no tenían esos fondos, ya habían dado las subvenciones o no han querido sumarse. Es decir, yo llego justamente cuando está el fondo fondado, me dicen, ahí tienes tanto dinero, tienes que gestionarlo con estos artículos, con este estatuto. Otra de mis dudas es cuando habla del 100% de los proyectos, o sea, de distribución del presupuesto del proyecto que es financiable, ahí se incluyen estudios previos de viabilidad, Bien, sí. desarrollo del proyecto como tal, compra de equipos, activos, mejoras de personal. Sí. Hay inversión que no es elegible. Los terrenos es un 10%. El análisis, una vez que es financiado, sí lo pueden meter como gasto de inversión elegible la auditoría energética. Y en general hay un tema para edificios, envoltura. Pero claro, no es financiable la puerta. Es financiable, a lo mejor las ventanas, es financiable la envoltura. Por eso tenemos expertos que nos analizan qué inversión es financiable por Jessica. Por otro banco, la otra parte, cualquiera. El IVA no es financiable por Jessica. Entonces entiendo, ¿no?, que al final son un 50% del proyecto que va a cargo de Jessica y el otro 50% tendría que venir cofinanciado a situación de mercado actual, ¿no? Y ese rango que había usted dado entre el 1,5 y el 3% es en el que se va a mover
Jessica. Pero no las condiciones financieras No, de la no. Estamos analizando con el BEI que los fondos propios, nos hemos encontrado que mucha gente dice, yo tengo un proyecto de 500.000 y voy a poner 200.000 de mi fondo, nada más que quiero 300.000. Esos 300.000 necesitan 2 préstamos. Nosotros estamos viendo que cuando los fondos propios sobrepasen un nivel, decirle al BEI, hombre, que solamente tenga un préstamo, que sea considerado como cofinanciación, ¿no? Porque en los estatutos está muy bien definido qué es un cofinanciador elegible y debe estar con un rating y y bajo el amparo de un banco central. Entonces queremos suavizarlo, porque en realidad Jessica está aprendiendo. Es una idea que nace en unos años y dentro de 10 años estará perfectamente engrasada, pero en este momento sí que tiene todavía algunos métodos de mejora, ¿no? Muy bien, pues si les parece, como hemos agotado el tiempo perdón. y no hemos decidido en 5 minutos, ha sido, Beatriz, va a ser en detrimento de tu disponibilidad de tiempo o del café, dar las gracias a Bosco BBVA por la presentación. Muchas gracias. Yo pondré la presentación colgada y también pondré, que no viene en esta, le mandaré con los teléfonos y demás, ¿no? De todas formas, en la página web bbva.es/Jessica, ahí tenemos, ahí también está el buzón Jessica para cualquier pregunta o aclaración. Y espero, de verdad, que dentro de muy poco tengamos proyectos para analizar y para financiar en Extremadura. Muchas gracias, Bosco. Pasamos a la siguiente ponencia sobre oportunidades de financiación para proyectos innovadores, que nos va a dar Beatriz Torralba Prieto, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Beatriz, sí. ¿La tienes en pequeño? A este respecto, mientras se va cargando la presentación, yo creo que la innovación debe jugar un papel clave en todo lo que es eficiencia energética y energía renovable en los próximos años. Debe ir muy ligado al desarrollo tecnológico para permitir dar respuesta a los problemas reales del mercado, a los problemas reales de las empresas, de los propios ciudadanos. De esta manera, de la mano de la innovación, del desarrollo tecnológico, se deben desarrollar iniciativas en el ámbito de la mejora, de la optimización también de los costes de producción de las energías renovables, tanto para usos eléctricos como para usos térmicos. Se deben desarrollar iniciativas relacionadas con todo lo que son las redes inteligentes. Ahí hay un potencial, yo creo que muy importante, también con respecto a los sistemas de almacenamiento de energía, los sistemas de captura de CO2, por supuesto la bioenergía, de la que luego vamos a hablar. Y en este sentido yo creo que cabe decir que la innovación debe ser el medio para avanzar hacia la sostenibilidad energética. Yo sin más, Beatriz, pues te cedo ya las palabras para que inicies tu ponencia. Tenemos teóricamente hasta las 11:30, donde haremos una parada para café, con lo cual pues todo tuyo. Me adapto. Hola. Ahora. Pues nada, muchísimas gracias. Antes de nada, pues quería agradecer la invitación. Muchas gracias al Gobierno de Extremadura y en concreto al señor Cardoso por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con vosotros. Me presento, yo soy Beatriz Torralba, trabajo en el Departamento de Salud, Clima, Bioeconomía. Bueno, es un departamento sectorial dentro de la Dirección de Promoción y Cooperación del CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. La presentación es bastante breve. Antes de nada quería pues un poco hacer mención sobre qué es el CEDETI, ya que nos dedicamos en CEDETI. Luego voy a hablar sobre las oportunidades más relevantes que existen ahora mismo para el sector y por último pues os voy a dar unas breves pinceladas sobre cómo presentar un proyecto innovador a CEDETI. Empezamos hablando un poco sobre qué es CEDETI. CEDETI es la entidad de referencia cuando hablamos de financiación de la I+D a nivel estatal. Somos una entidad empresarial que ahora mismo depende del Ministerio de Economía y Competitividad y tenemos 35 años de historia dedicándonos a financiar proyectos innovadores.
Nuestro objetivo es lograr el objetivo de la economía sostenible y de la economía basada en el conocimiento, ¿no? Nosotros nos dedicamos a financiar proyectos innovadores de empresas, tenemos una clara orientación empresarial en la financiación de proyectos y, por supuesto, y en el caso, bueno, ahora mismo nos encontramos en una comunidad autónoma, también nos coordinamos estrechamente con las políticas y con las acciones que se realizan dentro de cada una de las comunidades autónomas para, bueno, pues aunar esfuerzos y lograr las mayores sinergias y las mínimas duplicidades posibles. ¿Cómo funcionamos en CDTI? Pues nosotros no funcionamos en base a convocatorias, es decir, tenemos unos instrumentos que están abiertos 365 días al año, que no tienen una orientación temática, sino que responden a diferentes características, como luego veremos, pero no una orientación temática y, por lo tanto, permiten un enfoque muy bottom-up de los proyectos, ¿no? Es decir, financiamos proyectos que resulten innovadores, estratégicos y que supongan una mejora respecto al estado del arte actual. Como luego veréis, tenemos una serie de instrumentos y también es muy importante resaltar que estos instrumentos se van adaptando o intentamos irlos adaptando y renovando continuamente para que se adapten de la mejor manera posible y respondan de la mejor manera posible a las necesidades que tienen las empresas en cada uno de los momentos, ¿no? Pues en este momento que vivimos de crisis económica hemos intentado también remodelar nuestros instrumentos para apoyar y sobre todo apoyar a las pymes que son las que más lo necesitan. Aquí tenéis una evolución sobre la financiación, los fondos que gestiona CDTI. Más o menos en el 2013 vamos a cerrar un año en el que hemos gestionado aproximadamente 1.000 millones de euros para proyectos innovadores y ya tenemos más o menos tenemos los presupuestos para 2014 que son un poco más generosos de los que hemos tenido este año y bueno, pues las cifras van a rondar los 800 millones para proyectos de I+D y 400 millones dedicadas a la línea directa de innovación, que como luego os contaré es una de esas líneas que acabamos de sacar y que está teniendo muy buena acogida. ¿Cuáles son, un poco para que os queden claros, los tres principales pilares o actividades a los que CDTI se dedica? O cómo financia, cuáles son los instrumentos divididos como en tres categorías. Por un lado, financiamos proyectos de I+D o proyectos innovadores. Por otro lado, también financiamos y apoyamos financieramente a empresas a consolidar y a crear empresas de base tecnológica. Y por otro lado, realizamos una parte de gestión de programas internacionales dentro de España. En este sentido, somos el punto español de contacto y los gestores de Programa Marco en España. Bueno, ahora ya Horizonte 2020, y también gestionamos el programa Iberoeca y el programa Eureka, dentro también del que se marca Eurostars. No voy a entrar en detalle en cada uno de los instrumentos, pero comentaros que dentro de la financiación de esos proyectos de I+D y la línea directa de innovación tenemos estos dos instrumentos, los PIT, que financian proyectos de I+D como tal, la línea directa de innovación, que financia sobre todo la gran diferencia y yo creo que lo resaltable dentro de este foro y que puede resultar interesante es que financiamos la modernización tecnológica, por decirlo así, de la industria española, es decir, financiamos la compra de activos fijos para modernizar la industria española. Tenemos también una serie de líneas, como os decía, para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, que es la línea Neotec y la línea Invierte. Y dentro de los proyectos internacionales, pues como os decía, ¿no?, nos encargamos de la gestión de Iberoeca y de Eureka. Como sabéis, estos programas, por decirlo así, obtienen un sello internacional de calidad y luego se financian de manera descentralizada. Bueno, pues CDTI es el organismo que financia a nivel español la participación empresarial en Iberoeca y en Eureka. Y esta participación en proyectos de cooperación internacional se financia de una manera relevante ahora mismo, pues casi con las máximas condiciones de financiación, que luego os hablaré sobre cómo financiamos. También gestionamos el programa Eurostars, que como sabéis es un programa dedicado a pymes con una base tecnológica o cuyo presupuesto en I+D es mayor del 15%.
Y por último también tenemos una línea de internacionalización que se llama Internacionaliza, que a lo que se dedica es a apoyar las actividades, un plan de internacionalización de la empresa, un plan estructurado de internacionalización de la empresa para exportar su tecnología. Aquí tenemos un mapa. Yo sé que es una manera muy rápida de hablar de los instrumentos, también entender que en 20 minutos no me da tiempo a contarlos, pero lo que sí que quiero que quede claro, ¿no?, es que tenemos instrumentos que abarcan toda la cadena, ¿no?, desde la I grande hasta la I chiquitita. Financiamos investigación industrial, desarrollo experimental, financiamos innovación y también financiamos o tratamos de poder financiar a las empresas en toda su fase de crecimiento, ¿no?, desde la fase de semilla hasta la situación ya de crecimiento competitivo. Esto también es difícil de contar. Para que os quede claro, nosotros lo que hacemos es dar créditos. Damos créditos, pero con una parte de tramo no reembolsable, o un eufemismo para decir subvención. El tramo de subvención varía. ¿En función de qué varía? Ahora lo vemos, pero sobre todo del tamaño de la empresa, de la ubicación de la empresa dentro del territorio nacional, de si nos situamos en esas regiones que yo decía antes, de convergencia, phasing in, phasing out o competitividad, y de si el proyecto se plantea desde una cooperación, un proyecto individual en España, o si ese proyecto va a ser planteado con una cooperación internacional. Es decir, damos un plus a aquellos proyectos que se plantean con cooperación internacional. Como os decía, damos créditos con una parte de subvención. ¿Cuál es el presupuesto mínimo? Pues el presupuesto mínimo para venir a CEDETI son 175.000 euros. Tener en cuenta que el proyecto tiene que tener una cierta envergadura para que ponerlo en marcha, con todas las implicaciones que eso tiene en CEDETI, ¿no?, de puesta de maquinaria, de un montón de gente, asesoría, evaluación, tal, seguimiento. Bueno, pues la envergadura mínima que pedimos al proyecto es de 175.000 euros. Y bueno, pues luego hay particularidades, pero normalmente yo creo que lo más interesante a resaltar es que los proyectos de I+D tienen un periodo de 3 años de carencia, contados desde el centro de gravedad del proyecto, y que se devuelven una amortización en 10 años. Que yo creo que son unas condiciones financieras. Bueno, y lo más importante, damos créditos al Euribor más 0,1, que ahora mismo, y un poco por lo que yo veo la situación en la que se están obteniendo créditos en las entidades bancarias y en otros instrumentos, pues creo que es unas condiciones financieras bastante interesantes. También a resaltar es que las empresas que empiezan en CEDETI, que empiezan a llevar proyectos a CEDETI, está mal que yo lo diga, pero creo que es una manera estupenda de estructurar la actividad de I+D dentro de la empresa. Las empresas, yo veo empresas crecer con los instrumentos CEDETI, ¿no?, que empiezan con un proyecto y luego siguen con una línea LIC, luego utilizan un instrumento de internacionaliza. Son empresas que empiezan a lo mejor con 3 empleados y acaban con 120, multiplican por, no sé qué deciros, 1.000 su facturación. O sea, es decir, que animo, y supongo que muchos de vosotros podéis replicar lo que yo estoy diciendo aquí, a que animéis a las empresas a venir a CEDETI, porque de verdad que surte muy buenos efectos. Aquí os decía, ¿no? Ahora os hablo de la parte de tramo no reembolsable, de la parte de subvención. Os decía que depende si es una gran o pequeña empresa. Si es pyme, tiene una parte de 5% de subvención. Os decía que también depende de la región en la que se sitúa dentro de España. Varía desde el 10% en competitividad al 20% en convergencia. Los proyectos de cooperación internacional van con el 18% y luego hay una serie de instrumentos de los que también os voy a hablar que van con el 20%. Estas condiciones financieras, la verdad es que se están cambiando a menudo, ¿no? Creo que la última modificación de los instrumentos fue a comienzo de este año, se van reajustando. La novedad de ahora respecto a la situación anterior es que los tramos no reembolsables no se acumulan, antes sí, es decir, que una pyme andaluza en cooperación internacional sumaba el 5, el 20 más el tal, hasta llegar a un máximo del 33, y ahora, por desgracia, no podemos ofrecer esas condiciones, pero de todas maneras creo que son bastante interesantes. Os resalto ahora las principales oportunidades que tenéis dentro del sector a nivel internacional y a nivel europeo en concreto. Bueno, pues como sabéis, Horizonte 2020, el nuevo programa marco, está ahora en plena efervescencia. Se lanzan las primeras, ya están los programas de trabajo que eran borradores, ya están en estado definitivo. Se abre la convocatoria el día 11 de diciembre.
Y bueno, pues es el momento de Infodays, jornadas de información. Hay varias, yo he destacado y os he puesto aquí las fechas para los retos sociales que considero que son de interés en este foro, ¿no? Que es el reto 5 y el reto 2. Y tenéis aquí las fechas sobre los Infodays. Hay Infodays nacionales que se celebran en CEDETI, o en este caso el de energías creo que se celebra en el Salón de Actos de Mineco, pero... Vale, bueno, me ajusto lo más que pueda. Y creo que va a haber también Infodays regionales, o sea que estar atentos, no sé exactamente las fechas de los Infodays que tendréis en Extremadura, pero estar atentos porque van a ser próximamente. También hay una fecha, un cut-off date de Eurostars para el próximo marzo. En relación con Iberoamérica, aunque el programa Iberoeca funciona sin convocatorias, a veces ponemos en marcha convocatorias conjuntas, ¿no? Por decirlo así, porque aúna plazos y es una manera también de llamar proyectos, y en este caso hay un cierre muy pronto con una llamada conjunta de España-Argentina, aunque se ponen en marcha calls anuales tanto con México, con Argentina, sobre todo con los países que son más activos dentro de Iberoeca. Y un poco aquí quería resaltaros las principales novedades que me traigo aquí del horno, porque no están ni aprobadas internamente, pero que os quería contar. En relación con los CENIT, no sé si sabéis qué son los proyectos CENIT, pero bueno, los proyectos CENIT son grandes consorcios estratégicos de investigación público-privada, que la última convocatoria, si no recuerdo mal, fue en 2010. Bueno, pues se va a volver a abrir CENIT. Hablan de grandes proyectos, como de 7 millones de euros, con una fuerte cofinanciación europea, ¿no? Que iría a cargo de los nuevos fondos para financiar I+D europeos, que están, ahora mismo vivimos un momento de transición, ¿no? Porque ya casi fondo tecnológico está agotado y pues estamos en un periodo de negociación, por decirlo así, para los nuevos fondos. Bueno, pues estos nuevos fondos cofinanciarían los proyectos TENIT. Por otro lado, vamos a poner en marcha una línea de innovación internacional. Como os decía, la línea de innovación lo que hace ahora mismo, el instrumento que tenemos ahora mismo es que la gran novedad es que financia la compra de activos fijos, la modernización de la industria española, de la tecnología española, y lo que queremos poner en marcha es una línea, pero está sujeta a minimis. No sé si sabéis lo que es minimis, pero bueno, minimis es que las empresas no pueden recibir más de una subvención bruta equivalente en 3 años fiscales que supere los 200.000 euros. Solamente por subvención bruta equivalente, que no tiene nada que ver, o sea, estamos hablando de créditos a las condiciones de CEDETI cercanos al 2-3 millones de euros, ¿no? Y queremos poner en marcha una línea para apoyar la internacionalización de la actividad industrial española, es decir, una línea internacional de apoyo a la compra de activos fijos. Y esta línea no estaría sujeta a minimis y la queremos poner en marcha pues en los próximos meses. Está pendiente de autorización en Bruselas. Luego queremos poner en marcha un programa unilateral. Este programa unilateral es para apoyar cualquier actividad de colaboración de una empresa española con una empresa del mundo mundial, y no tiene por qué estar ni dentro del marco de Iberoeca, ni del marco de Eureka, ni del marco de los 6 programas bilaterales que ya tenemos en curso, sino sería simplemente una empresa española en cooperación tecnológica con otra empresa del mundo, y CEDETI estaría financiando a la empresa española. Otra de las novedades es que hubo una convocatoria de EA Grants. Este instrumento responde a unas particularidades muy extrañas, pero son unos fondos de donación noruega, islandesa y de Liechtenstein que estuvo gestionando, por decirlo así, CEDETI, y complementando con fondos, y que cerramos la convocatoria el pasado 4 de octubre. Y esta convocatoria, bueno, pues no ha consumido todos los fondos, y entonces tenemos fondos pues como de aproximadamente 50 millones de euros para volver a lanzar una nueva convocatoria, y se va a lanzar en febrero de este año. Es una convocatoria completamente orientada al sector, al foro en el que nos encontramos, porque va orientada a financiar proyectos en eficiencia energética, energías renovables, medio ambiente y ecoeficiencia, o proyectos ecoinnovadores o ecoeficientes. O sea que aquí tendrían cabida muchas de las iniciativas que yo creo que se van a mover en este foro, y la gran novedad es que van financiadas con las mejores condiciones que ahora mismo puede ir a CEDETI, es decir, con el 20% de tramo no reembolsable.
Y por último, la novedad, otra de las novedades, que se va a poner en marcha la apertura de una nueva convocatoria conjunta de una Eranet Plus que se llama BEST 2 y que financia o va a financiar proyectos en el ámbito de la bioenergía, proyectos con un gran liderazgo industrial. Las Eranets, no sé si también sabéis lo que son, pero bueno, es como iniciativas de los Estados miembros y la Comisión Europea. En las Eranet Plus la Comisión Europea cofinancia con un 33% de la financiación, y en este caso, bueno, pues son proyectos de bioenergía con gran liderazgo industrial que se basen sus actividades en las 7 cadenas de valor que están establecidas en los planes de la EIB. Y bueno, sobre estos que sí que es como completamente novedoso, lo estamos internamente gestionando, pero bueno, lanzaremos un Infoday del que me voy a encargar yo personalmente pues para los próximos mes y medio, o sea que bueno, ya tendréis más información. Aquí traía dos diapositivas un poco para hablar de esta Eranet, pero por el tiempo pues me lo cargo. Y un poco para daros un poco las líneas sobre cómo ir o cómo funcionar con nosotros, cómo funcionar con Cedeti. Os resalto, ¿no?, como para mí, cómo sería la manera mejor de poder interactuar con nosotros. Nosotros tenemos unas listas temáticas de distribución a las que os podéis suscribir, y entonces esto hace que estéis permanentemente informados. Aquí tenéis, sería la home de nuestra página web, y os he marcado en rojo dónde están las listas. Os suscribís a lo que os interese y recibís la información. Por otro lado, nosotros, desde la división a la que yo pertenezco, somos 2 departamentos sectoriales, y a lo que nos dedicamos es, pues a lo que yo estoy haciendo aquí, promocionar las líneas y luego realizar un asesoramiento particularizado en los proyectos. Entonces, bueno, pues esa sería la otra manera, ¿no? Contactáis con nosotros, conmigo, con mis compañeros homólogos, mantenemos una reunión en Madrid vía Skype, por teléfono, como necesitéis, y os asesoramos sobre el instrumento Cedeti que mejor os viene, cómo presentarlo, etcétera, etcétera. Para esto mismo, pero para Horizonte 2020, los puntos ya no somos nosotros somos para todo, menos para Horizonte 2020, y la parte de Horizonte 2020 la llevan mis compañeros de la división de programas de la Unión Europea. Por otro lado, resaltaros que Cedeti, bueno, somos 300 personas en Madrid, y tenemos ahora teníamos una red exterior bastante amplia porque cubría mucha parte del mundo, pero bueno, teníamos 9 delegaciones, pero esta red se ha ampliado una barbaridad con la incorporación de todos estos países que veis aquí en azul clarito, es decir, que hemos ampliado nuestra red. Es personal que se dedica especialmente a asesorar y ayudar a las empresas españolas a internacionalizar su actividad a través de la I+D. Son gente que conoce el país, que conoce las empresas, que conoce las necesidades de las empresas españolas. Es decir, muchos de ellos trabajan dentro de las OFECOMES, de las oficinas comerciales. Es decir, es gente súper formada, con una parte que funciona fenomenal, y yo os animo a que utilicéis esta red, o a que animéis a utilizarla a las empresas que puedan necesitarla. Aquí tenéis un poco la cobertura. Esta es donde aparecen los países, eran los puntos donde teníamos antes presencia, pero es que ahora esta red se ha ampliado, entonces la verdad es que cubrimos ahora mismo ya todo el mundo. Y bueno, para ampliar toda esta información que os he dado, bueno, pues me ofrezco yo personalmente cuando queráis, estoy a vuestra disposición, y también tenéis toda esta información detallada sobre cada uno de los instrumentos dentro de nuestra página web, que es una web súper cargada de contenidos. Y yo creo que esto... resaltar también que la presentación y el seguimiento de las propuestas se realiza de manera telemática, se realiza online, o sea, es decir, una vez ya has validado la idea y el proyecto, se presenta online, y todo el seguimiento es telemático del estado de la propuesta. Y nada más, aquí tenéis mi dirección de correo, y estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Muchas gracias. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias por tu exposición. Yo creo que ha quedado muy claro y de manera muy concentrada para que se tenga por parte de todos los presentes un flash de la cantidad tan importante de líneas de ayuda para financiar proyectos de carácter innovador y de carácter
aplicado y, por supuesto, pues insistir también en la disposición por parte de la Dirección General y del Gobierno de Extremadura para poder también canalizar cualquier iniciativa, cualquier proyecto que se presente y directamente con CEDETI o a través nuestra, como digo, como ya hemos hecho en algunos proyectos, pues por supuesto animar a utilizar estos mecanismos que se puedan aplicar fondos existentes en el CEDETI en nuestra región. Ya pasamos al Networking Café, nos vemos aquí de vuelta a las 12, pido por favor puntualidad para que podamos cumplir con el horario del programa. Hasta ahora vamos bastante bien y nos tomamos un café. Gracias. ¿Os dejo la presentación? La tenéis, ¿no? Vale, vale.